Coliseo del Pueblo fue un proyecto que hicimos en Colombia en 2018. Entró un gobierno de ultraderecha en Colombia. Además, desde hacía 2 años, desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, empezaron a aparecer activistas asesinados en Colombia y en 3 años asesinaron a 700. Creó un clima de mucho miedo y mucha desesperanza. En la ciudad de Cali, en Colombia, descubrimos que había un polideportivo, un palacio de los deportes, que allí le llaman Coliseo, que se llamaba El Pueblo. Además, en esa zona había habido una serie de protestas donde el lema "el pueblo no se rinde carajo" había tomado mucha fuerza. Entonces nos pareció muy oportuno y entablamos como relación con la gente que entrenaba allí, con los boxeadores, con la gente de taekwondo, y decidimos ocupar ese coliseo y convocar a todas las luchas que se daban cita en la región, un poco para entrenarnos, para hacer frente a esa ofensiva de la ultraderecha, ¿no? Que en Colombia, pues como opera la necropolítica, tiene tintes gore, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ocupar un palacio deportivo y crear unas jornadas de entrenamiento político, invitando a líderes sociales, pero también los equipos de boxeo hacían como un entrenamiento físico. Era una cuestión simbólica, pero lo importante era que permitía como reconocerse a todas las luchas, y estaban desde las luchas feministas hasta los boxeadores que entrenan a los chicos de los barrios, y lo importante era que las luchas se reconocieran y pudieran trabajar juntas. Como decía mi compañero, este proyecto se desarrolló en Cali, Colombia, es al sur del país y es un lugar que reúne muchísimas problemáticas, pero al mismo tiempo como la fuerza política de un país diverso, que tiene comunidades indígenas, comunidades negras, bueno, mestizos, también luchas feministas y una historia también obrera muy importante. Entonces nosotros supimos ver con este proyecto qué era lo que estaba pasando en Cali. Nosotros creemos que este proyecto fue como una premonición, porque entre el 20 y el 21 hubo unas protestas masivas en Colombia y Cali fue el epicentro de ellas. Entonces creo que supimos ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Que Cali estaba a punto de estallar y era necesario un espacio para reconocerse y para construir comunidad.